Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y bueno, me siento muy honrada de que ustedes estén acá. Ya lo saben, en este canal encontrarán lecturas de varios libros. Chequen toda la lista de videos, libros que inspirarán su mente y motivarán su corazón. Y les voy a agradecer a todos ustedes que disfrutan de este espacio, se suscriban al canal activando la campanita. De esta forma, ustedes apoyan el desarrollo del mismo y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Les quiero también invitar a que consideren contactarme en caso de que escriban y deseen dar a conocer sus letras. Nos podemos organizar y para mí será un placer leerlas. Continuamos con el libro Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarissa Pinkola Estés. Pónganse cómodos y déjenles leo. Trampa 7. La simulación, el intento de ser buena, la normalización de lo anormal. A medida que se desarrolla el cuento, la niña es castigada por el hecho de ir a la iglesia calzada con zapatos rojos. Contempla los zapatos rojos del estante, pero no los toca. Hasta ahora ha intentado prescindir de la vida del alma, pero no le ha dado resultado. Después ha intentado llevar una doble vida, pero tampoco ha podido. Ahora, como último recurso, procura ser buena. El problema de ser buena, al máximo, consiste en que no resuelve la cuestión subyacente de la sombra, por cuyo motivo surgirá de nuevo como un tsunami, una ola gigante o un torrente desbordado, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Cuando es buena, la mujer cierra los ojos a todo lo que a su alrededor es inflexible, deformando o perjudicial y se limita a ir aguantándose. Sus intentos de aceptar este estado anormal dañan ulteriormente sus instintos de reaccionar, señalar, cambiar y producir un impacto en lo que no está bien, lo que no es justo. Annie Sexton escribió un poema acerca de las zapatillas rojas, titulado precisamente Las zapatillas rojas. Estoy en el centro de una ciudad muerta y me anudo las zapatillas rojas. No son mías, son de mi madre y de su madre, transmitidas como una herencia, pero escondidas como cartas vergonzosas. La casa y la calle que les corresponden están escondidas y todas las mujeres también están escondidas. El hecho de ser buena, ordenada y obediente, en presencia del peligro interior o exterior o con el fin de ocultar una grave situación de la psique o de la vida real, priva a una mujer de su alma, la aísla de su sabiduría y de su capacidad de actuar. Como la niña del cuento que no protesta demasiado, que intenta disimular su hambre y aparentar que no arde nada en su interior. Las mujeres modernas padecen el mismo trastorno consistente en normalizar lo anormal. Se trata de un trastorno que está a la orden del día en muchas culturas. El hecho de normalizar lo anormal hace que el espíritu, que en condiciones normales se apresuraría a corregir la situación, se hunda en el tedio, la complacencia y, en último extremo, en la ceguera, tal como le ocurre a la anciana. Se ha llevado a cabo un importante estudio que explica los efectos de la pérdida del instinto de protección en las mujeres. A principios de los años 60, unos científicos llevaron a cabo unos experimentos con animales para averiguar algo acerca del instinto de fuga de los seres humanos. En uno de los experimentos conectaron unos cables eléctricos a una mitad del fondo de una jaula de grandes dimensiones, de tal manera que un perro introducido en la jaula recibía una descarga cada vez que pisaba el lado derecho de la jaula. El perro aprendió rápidamente a permanecer en el lado izquierdo de la jaula. Después se conectaron unos cables eléctricos al lado izquierdo de la jaula y se desconectó el lado derecho,
A continuación se conectaron cables a todo el suelo de la jaula para que se produjeran descargas al azar de tal forma que, donde quiera que se tendiera o permaneciera de pie, el perro pudiera recibir una descarga. En un primer tiempo el perro se mostró confuso y en un segundo se aterrorizó. Finalmente el perro se dio por vencido y se tendió, recibiendo las descargas tal como venían sin tratar de escapar ni de esquivarlas. Pero el experimento aún no había terminado. Después se abrió la puerta de la jaula. Los científicos esperaban que el perro saliera corriendo, pero este no lo hizo. A pesar de que habría podido abandonar la jaula a voluntad, el aterrorizado perro permaneció tendido, de lo cual los científicos dedujeron que, cuando una criatura se expone a la violencia, tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que, cuando cesa la violencia o se le concede la libertad, el saludable instinto de huir queda notablemente mermado y, en su lugar, la criatura se queda quieta. Esta normalización de la violencia en la naturaleza salvaje de las mujeres, y eso que los científicos han denominado posteriormente el desvalimiento aprendido, son lo que induce a las mujeres no solo a permanecer al lado de sus parejas borrachas, sus patrones explotadores y los grupos que las hostigan y se aprovechan de ellas, sino también a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón, su arte, sus amores, sus estilos de vida y su política. La normalización de lo anormal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va a detrimento de la propia persona, se aplica a todas las palizas que se propinan a la naturaleza física, emocionales, creativas, espirituales e instintivas. Las mujeres se enfrentan con esta cuestión cada vez que los demás las aturden para obligarlas a hacer cosas que no se desea, defender la vida de su alma contra las proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo. Nuestra psique se acostumbra a las descargas dirigidas contra nuestra naturaleza salvaje. Nos adaptamos a la violencia contra la sabia naturaleza de la psique. Procuramos ser buenas normalizando lo normal y, como consecuencia de ello, perdemos nuestra capacidad de huir. Perdemos la capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que a nuestro juicio son más valiosos. ¿Cuándo nos obsesionan los zapatos rojos? Perdemos por el camino toda suerte de importantes cuestiones personales, culturales y ambientales. Perdemos tantas cosas significativas cuando abandonamos la vida hecha a mano que necesitaríamos tener que producir toda suerte de lesiones en la psique, en la naturaleza, la cultura, la familia, etc. El daño a la naturaleza es concominante con el aturdimiento de la psique de los seres humanos. Ambos van y deben considerarse unidos. Cuando un grupo comenta lo mucho que se equivoca lo salvaje y el otro grupo replica que lo salvaje ha sufrido un agravio, hay algo que falla drásticamente. En la psique instintiva, la mujer salvaje contempla el bosque y ve en el hogar para sí misma y para todos los seres humanos. Pero otros, al contemplar el mismo bosque, quizá lo vean como un terreno sin árboles e imaginan sus bolsillos llenos a rebosar de dinero. Se trata de graves fracturas en la capacidad de vivir y dejar vivir de manera que todos podamos vivir. Cuando yo era niña, en los años 50, en los primeros días de las agresiones industriales contra la tierra, una barcaza de petróleo se hundió en las cuencas de Chicago, del lago Michigan. Tras pasarse un día en la playa, las madres restregaban a sus hijos con el mismo entusiasmo con el que solían limpiar los suelos del parquet de sus casas, pues los niños estaban enteramente manchados de gotitas de petróleo. El hundimiento de la barcaza había provocado un vertido de petróleo que se desplazaba formando grandes sábanas que parecían unas islas flotantes tan anchas y largas como manzanas de casas. Cuando chocaban contra los embarcaderos se rompían en fragmentos que se hundían en la arena y se deslizaban hacia la orilla bajo las olas. Durante muchos años la gente no pudo nadar sin cubrirse de una capa de porquería de color negro. Los niños que construían castillos de arena recogían de repente un puñado de goma o petróleo. Los enamorados ya no podían rodar sobre la arena. Los perros, los pájaros, la vida acuática y la gente, todo el mundo sufría. Recuerdo haber experimentado la sensación de que mi catedral había sido bombardeada. La lesión del instinto, la normalización de lo anormal fue la causa de que las madres limpiaran de la mejor manera posible las manchas de aquel vertido de petróleo
y más tarde los efectos de los ulteriores pecados de las fábricas, de las refinerías y de las fundiciones sobre sus hijos, sus coladas y el interior de sus seres queridos. A pesar de los confusas y preocupadas que estaban, habían olvidado su justa cólera. Aunque no todas, la mayoría de ellas se había acostumbrado a no intervenir en los acontecimientos desagradables. El hecho de romper el silencio, huir de la jaula, señalar los errores y exigir un cambio, era severamente castigado. Sabemos que otros acontecimientos parecidos que se han producido a lo largo de nuestra vida, que cuando las mujeres no hablan, cuando no hablan suficientes personas, la voz de la mujer salvaje enmudece, y por consiguiente en el mundo enmudece también lo natural y lo salvaje. Y al final enmudece el lobo, el oso y los depredadores. Enmudecen los cantos, los bailes y las creaciones. Enmudecen el amor, las reparaciones y los abrazos. Privados del aire puro, el agua y las voces de la conciencia. Pero en aquellos tiempos, y todavía con demasiada frecuencia hoy en día, a pesar de que las mujeres experimentaban una profunda nostalgia de la libertad salvaje, por fuera seguían fregando la porcelana con lejía, utilizando limpiahogares cáusticos, quedándose, tal como decía Sylvia Plath, atadas a sus lavadoras Bendix. Allí lavaban y enjuagaban sus ropas en agua demasiado caliente para la piel humana y soñaban con un mundo distinto. Cuando los instintos resultan heridos, los seres humanos normalizan repetidamente las agresiones, los actos de injusticia y la destrucción que se cometen contra ellos, sus hijos, sus seres queridos, su tierra e incluso sus dioses. Esta normalización de lo vergonzoso y lo ofensivo se rechaza restableciendo el instinto herido. Cuando el instinto se restablece, regresa a la naturaleza integral salvaje. En lugar de bailar en el bosque con los zapatos rojos hasta que la vida se contiene en una tortura absurda, podemos regresar a la vida hecha a mano, a la vida enteramente significativa, hacernos nuevamente las zapatillas, dar nuestros paseos y conversar en la forma que nos es propia. Aunque no cabe duda de que se aprenden muchas cosas disolviendo las propias proyecciones. Eres cruel, me haces daño. Y contemplando hasta qué extremo nosotras somos crueles y nos hacemos daño, la investigación no tiene en modo alguno que acabar aquí. La trampa que hay en el interior de la trampa es pensar que todo se arregla disolviendo la proyección y buscando la conciencia que tenemos dentro. Eso es cierto algunas veces y otras no. En lugar de perder el tiempo con el paradigma de o eso o lo otro, aquí afuera ocurre algo o nos ocurre algo a nosotros. Es más útil emplear un modelo de I. Este modelo tiene en cuenta la cuestión interior y la cuestión exterior. Permite una investigación más exhaustiva, es mucho más curativo en todas direcciones y presta su apoyo a las mujeres para que pongan en tela de juicio el status quo, con más confianza, para que no se miren únicamente a sí mismas, sino que miren también el mundo que occidental, inconsciente o maliciosamente ejerce presión sobre ellas. El paradigma del II no debe utilizarse como modelo de reproche al propio yo o a los demás, sino más bien como un medio de sopesar y juzgar el sentido de la responsabilidad tanto interior como exterior, y lo que se tiene que cambiar, pedir o sombrear. Detiene la fragmentación cuando una mujer trata de reparar todo lo que tiene a su alcance sin menospreciar sus propias necesidades ni apartarse del mundo. Muchas mujeres consiguen en cierto modo resistir en estado de cautividad, pero viven media vida o un cuarto de vida o una milésima parte de la vida. Lo consiguen, pero a costa de vivir amargadas hasta el fin de sus días. Es posible que se desesperen y, como un niño que se ha pasado el rato llorando, desconsoladamente sin que nadie acuda a consolarlo, pueden hundirse en el silencio y en una desesperanza mortal. Después sobreviene el cansancio y la desesperación. La jaula está cerrada. Trampa 8. La danza descontrolada, la obsesión y la adicción. La anciana ha cometido 3 errores de juicio. A pesar de que en la situación ideal tendría que ser la guardiana y la guía de la psique, está demasiado ciega para ver la verdadera naturaleza de los zapatos que ella misma ha comprado.
No puede ver la emoción de la niña ni la personalidad del hombre de la barba pelirroja que acecha a la proximidad de la iglesia. El viejo de la barba peligrosa dio unos golpecitos a las suelas de los zapatos de la niña y aquella vibración puso en movimiento los pies de la niña y ahora esta baila con entusiasmo. Pero lo malo es que no puede entenderse ni detenerse. Tanto la anciana, que debería actuar como guardiana de la psique, como la niña, que tendría que expresar la alegría de la psique, están separadas del instinto y del sentido común. La niña lo ha probado todo: adaptarse a la anciana, no adaptarse, robar supresivamente, ser buena, perder el control y alejarse bailando, recuperar la compostura e intentar volver a ser buena. Aquí su intensa hambre del alma y del significado la obliga una vez más a tomar los zapatos rojos, ajustarse la hebilla e iniciar su última danza, una danza hacia el vacío de la inconsciencia. Ha normalizado una vida cruel y reseca, despertando en su sombra un anhelo todavía más grande por los zapatos de la locura. El hombre de la barba pelirroja ha despertado algo, pero no es la niña, sino los zapatos del tormento. La niña empieza a girar y va perdiendo su vida de una manera que, como las adicciones, no le produce riqueza, esperanza o felicidad, sino traumas, temor y agotamiento. No hay descanso para ella. Cuando penetra dando vueltas en el cementerio, un temible espíritu no le permite entrar y pronuncia una maldición contra ella. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en un espectro, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos, hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que danzan. Bailarás de puerta en puerta por todas las aldeas y llamarás 3 veces a todas las puertas, y cuando la gente se asome para ver quién es, te verán y temerán que les ocurra lo mismo que a ti. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. El temible espíritu la encierra de esta manera en una obsesión tan fuerte como su adicción. La vida de muchas mujeres creativas ha seguido esta pauta. En su adolescencia, Janis Joplin intentó adaptarse a las cumbres de su pequeña localidad. Después se rebeló un poquito, subió a las colinas por la noche y cantó en ellas en compañía de gente del mundillo artístico. Cuando la escuela llamó a sus padres para informarles de la conducta de su hija, la joven inició una doble vida, comportándose por fuera con discreción mientras cruzaba de noche la frontera del estado para ir a escuchar música de jazz. Fue a la universidad, enfermó gravemente a causa de su adicción a distintas sustancias, se reformó y trató de comportarse con normalidad. Poco a poco se hundió de nuevo en la bebida, fundó un pequeño conjunto musical, consumió distintos tipos de drogas y se puso los zapatos rojos en serio. Bailó y bailó hasta morir de sobredosis a la edad de 27 años de edad. No fue su música, ni sus canciones, ni el desbordamiento de su vida creativa lo que la mató. Fue su falta de instinto para identificar las trampas, para darse cuenta de que ya era suficiente, para crear unos límites alrededor de su propia salud y su bienestar, para comprender que los excesos quiebran primero unos pequeños huesos psíquicos y después otros más grandes hasta que al final todos los apuntamientos de la psique se derrumban y una persona deja de ser una poderosa fuerza y se convierte en un charco. Solo necesitaba una sabia voz interior que la animara a resistir, un retazo de instinto que la indujera a aguantar hasta que pudiera iniciar la laborosa tarea de reconstruir el sentido y el instinto interior. Hay una voz salvaje que vive en el interior de todas nosotras y que nos susurra: resiste el tiempo suficiente para que renazca tu esperanza y abandones la frialdad y las medias verdades defensivas, para que te arrastres sin celes y te abras camino a golpes. Resiste lo suficiente para ver lo que te conviene, para recuperar la fuerza, para intentar algo que te dé resultado. Resiste lo bastante para alcanzar la línea de meta. No importa el tiempo que tardes ni la forma en que lo hagas. La adicción. No es la alegría de la vida la que mata el espíritu de la niña de las zapatillas rojas, sino su ausencia.
Cuando una mujer no es consciente del hambre que padece y de las consecuencias de utilizar vehículos y sustancias que llevan a la muerte, se pone a bailar y ya no se detiene, tanto si se trata de cosas tales como pensamientos negativos crónicos, relaciones insatisfactorias, situaciones ofensivas, drogas o alcohol. Todas ellas pueden ser como las zapatillas rojas de las que cuesta mucho arrancar a una persona una vez que se han apoderado de ellas. En esta adicción compensatoria a los excesos, la resaca anciana de la psique desempeña un destacado papel. Para empezar, estaba ciega, luego se pone enferma, permanece inmóvil y deja un vacío total en la psique. Al final se muere del todo y no deja ningún territorio a salvo en la psique. Ya no hay nadie que haga entrar en razón a la psique entregada a los excesos. Y la niña baila. Al principio pone los ojos en blanco extasiada, pero más tarde, cuando los zapatos la obligan a bailar hasta el agotamiento, pone los ojos en blanco horrorizada. En el interior de la psique salvaje se encuentran los más fuertes instintos de conservación, pero a menos que se ejerza con regularidad sus libertades interiores y exteriores, la sumisión, la pasividad y el tiempo transcurrido en cautividad embotarán sus facultades innatas de visión, percepción, confianza, etc., justo las que necesita para poder valerse por sí misma. La naturaleza instintiva nos dice cuándo es suficiente. Es una naturaleza sabia que protege la vida. Una mujer no puede compensar toda una vida de traiciones y heridas por medio de excesos de placer, cólera o de negativas. La anciana de la psique tendría que indicar el momento, tendría que decir cuándo. En el cuento, la anciana está perdida, destrozada. A veces es difícil darnos cuenta de cuándo perdemos nuestros instintos, pues se trata a menudo de un proceso insidioso que no se produce en un día, sino a lo largo de un prolongado periodo del tiempo. Además, el adormecimiento del instinto es respaldado con frecuencia por toda la cultura circundante y a veces incluso por otras mujeres que aceptan su pérdida, con tal de integrarse en una cultura que no conserva ningún hábitat nutritivo para la mujer natural. La adicción empieza cuando una mujer pierde su significativa vida hecha a mano y se obsesiona por recuperar de la manera que sea algo que se le parezca. En el cuento, la niña intenta una y otra vez recuperar los diabólicos zapatos rojos. A pesar de la progresiva pérdida de control que estos le ocasionan, ha perdido su capacidad de discernimiento, su capacidad de comprender cuál es en realidad la naturaleza de las cosas. Como consecuencia de su vitalidad inicial, está dispuesta a aceptar una sucedáneo mortal. En psicología analítica diríamos que ha traicionado el yo. La adicción y la condición de fiera están relacionadas entre sí. Casi todas las mujeres han sido capturadas por lo menos durante algún tiempo, y algunas durante periodos muy prolongados. Algunas solo han sido libres in útero, y durante su cautiverio todas pierden cantidades variables de instinto. Algunas pierden el instinto que percibe quién es una buena persona y quién no, y como consecuencia de ello suelen extraviarse. Otras ven mermada su capacidad de reaccionar ante las injusticias y se convierten involuntariamente en mártires dispuestas a tomar represalias. Otras sufren un debilitamiento del instinto de huida y de lucha y se convierten en víctimas. La lista es interminable. En cambio, la mujer que conserva su mente salvaje rechaza los convencionalismos cuando no son nutritivos ni sensatos. El abuso de sustancias tóxicas constituye una auténtica trampa. Las drogas y el alcohol se parecen mucho a un amante que al principio trata bien a la mujer y a continuación la pega, se disculpa, la trata bien durante algún tiempo y después le vuelve a pegar. La trampa reside en el hecho de intentar quedarse por lo que la situación tiene de bueno, procurando pasar por alto lo malo. Es un error que jamás da buen resultado. Joplin empezó a cumplir también los deseos salvajes de los demás, empezó a mostrar la clase de presencia arquetípica que los demás no se atrevían a mostrar. La gente aplaudía su rebeldía como si ella pudiera liberar a los demás de su situación, convirtiéndose en salvaje en su nombre. Janice hizo otro intento de adaptarse a las normas antes de iniciar el descenso del abismo de la posesión. Se unió al grupo de otras poderosas pero lastimadas mujeres que acababan como chamanes ambulantes para las masas. Ellas también se agotaron y cayeron del cielo. Frances Farmer, Billie Holiday,
Annie Sexton, Sylvia Plath, Sarah Tisdale, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf y Frida Kahlo. Por desgracia, la vida de algunas de nuestros prototipos preferidos de salvajes artistas terminó prematuramente y trágicamente. Una mujer fiera no es lo bastante fiera como para representar un ansiado arquetipo para todo el mundo sin desmoronarse. La fiera tendría que estar inmersa en un proceso curativo. No le pedimos a una persona que se encuentra en vías de recuperación que suba el piano al piso de arriba. La mujer que regresa necesita tiempo para recuperar las fuerzas. La persona que se sienten atraídas y arrastradas por las zapatillas rojas siempre creen al principio que cualquier sustancia a la que sean adictas será de alguna manera su gran salvación. A veces, ello les hace experimentar una extraordinaria sensación de poder o una falsa sensación de poseer la energía suficiente para permanecer despiertas toda la noche, dedicarse a crear hasta el amanecer y pararse horas y horas sin comer. Quizá les permita dormir sin temor a los demonios, o les tranquiliza los nervios, o las ayuda a no preocuparse tanto por las cosas que les preocupan, o tal vez les ayuda a no querer amar ni ser amadas nunca más. Sin embargo, su adicción al final solo crea, tal como vemos en el cuento, un borroso fondo que gira vertiginosamente sin dejarnos vivir realmente la vida. La adicción es una baba yagá que ha perdido el juicio, devora a las niñas perdidas y las deja tiradas en la puerta del verdugo. En la casa del verdugo, el tardío intento de quitarse las zapatillas. Cuando, en los casos más extremos, la naturaleza salvaje ha sido prácticamente aniquilada, cabe la posibilidad de que se produzca en la mujer un deterioro y una psicosis psicozoide. Puede que de pronto se quede en la cama, se niegue a levantarse o se dedique a pasear en bata por la casa, deje 3 cigarrillos encendidos en un cenicero, se ponga a llorar sin poder contenerse, vague sin rumbo por las calles con el cabello enmarañado, abandone bruscamente a su familia. Es posible que experimente tentaciones suicidas y que se mate accidentalmente o de manera deliberada. Pero lo más probable es que la mujer se sienta muerta, que no se sienta ni bien ni mal, simplemente que no se sienta nada. ¿Qué ocurre, por tanto, con las mujeres cuando sus vibraciones y vibrantes colores psíquicos se confunden? ¿Qué ocurre cuando se mezclan el escarlata con el zafiro y el topacio? Los artistas lo saben. Cuando se mezclan los colores vibrantes se obtiene un color terroso, pero no de tierra fértil, sino de una tierra estéril, incolora y extrañamente muerta que no emite luz. Cuando a los pintores les sale un color terroso en la tela, tienen que volver a empezar desde el principio. Esta es la parte más difícil. Es el momento en que se tienen que cortar los zapatos. Duele separarse de una adicción a la autodestrucción. Nadie sabe por qué. Cabría suponer que una persona capturada tendría que lanzar un suspiro de alivio tras haber doblado esta esquina. Lo más lógico sería pensar que se ha sentido salvada justo en el momento preciso. Cabría pensar que se alegra, pero no es así. En su lugar, se acobarda, oye un rechinar de dientes y descubre que es ella la que hace aquel ruido. Tiene la sensación de que está sangrando aunque no haya sangre, pero sí hay dolor. Esta separación, no tener un pie en el que apoyarte, por así decirlo, no tener un hogar al que regresar, es justo lo que necesitas para empezar de nuevo, para empezar de cero, para regresar a la vida hecha a mano, esa que creemos con consciente cuidado cada día. Sí, el hecho de que le corten a los zapatos rojos es muy doloroso, pero la única esperanza que le queda a la mujer es la de separarse de golpe de su adicción. Esta separación está llena de beneficios. Los pies volverán a crecer. Nos recuperaremos, correremos, saltaremos y volveremos a brincar algún día. Para entonces nuestra vida hecha a mano ya estará preparada. Nos deslizaremos hacia ella y nos asombraremos de haber tenido la suerte de que se nos ofreciera una segunda oportunidad. El regreso a la vida hecha a mano. La curación de los instintos dañados. Cuando un cuento de hadas termina como este, con la muerte o el descuartizamiento del protagonista, nos preguntamos, ¿de qué otra forma hubiera podido terminar? Desde un punto de vista psíquico es bueno hacer un alto en el camino, crearse un lugar donde descansar y recuperarse tras haber escapado de una
carestía alimenticia. No es demasiado tomarse 1 o 2 años para examinar las propias heridas, buscar una guía, aplicar medicinas y pensar en el futuro. 1 o 2 años son muy poco tiempo. La fiera es una mujer que regresa. Está aprendiendo a despertar, a prestar atención, a dejar de ser ingenua y desinformada. Asume la responsabilidad de su propia vida. Para reaprender los profundos instintos femeninos, reviste vital importancia comprender, ante todo, de qué manera estos fueron descomisados. Tanto si las lesiones se infligieron el arte, las palabras, los estilos de vida, los pensamientos o las ideas, y aunque la mujer se haya metido a sí misma en un enredo, conviene que se abra paso a paso de la maraña y siga adelante. Más allá del deseo y del anhelo, más allá de los métodos cuidadosamente razonados acerca de los cuales nos gusta hablar y hacer proyectos, una simple puerta está esperando que la crucemos. El otro lado está a nuestros pies, los nuevos. Crúzala. Arrastras en caso necesario. Deja de hablar y de obsesionarte. Limítate a hacerlo. No podemos controlar quién nos trae a este mundo. No podemos influir en la educación que nos han dado. No podemos obligar a la cultura a convertirse instantáneamente en hospitalaria. Pero la buena noticia es que, incluso tras haber sido herida, incluso en nuestro estado de fieras e incluso cuando nos encontramos todavía en situaciones de cautividad, podemos recuperar nuestra vida. El plan psicológico del alma para regresar al propio interior es el siguiente: tomar medidas especiales de precaución y perderse poco a poco en lo salvaje, creando estructuras éticas y protectoras que nos ayuden a conseguir las herramientas necesarias para medir en qué momento algo es excesivo. Por regla general, la mujer ya es muy sensible al momento en que algo es demasiado poco. Por consiguiente, el regreso a la psique libre y salvaje tiene que llevarse a cabo con audacia, pero también con reflexión. En psicoanálisis, nos gusta subrayar que para convertirnos en sanadores ayudantes, es tan importante aprender lo que no hay que hacer como lo que hay que hacer. El regreso a lo salvaje desde la cautividad tiene que hacerse con las mismas precauciones. Vamos a examinarlo con más detenimiento. Los peligros, las trampas y los cebos envenenados que acechan a la mujer salvaje son los propios de su cultura. Aquí he enumerado los que son comunes a la mayoría de las culturas. Las mujeres pertenecientes a distintas etnias y religiones tendrán percepciones específicas y adicionales. Estamos trazando un sentido simbólico, el mapa de los bosques en los que vivimos. Estamos señalando dónde habitan los depredadores y describiendo su modus operandi. Dicen que una loba conoce todas las criaturas de su territorio en varios kilómetros a la redonda. Este conocimiento le permite vivir con la máxima libertad posible. La recuperación del instinto perdido y la curación del instinto lesionado está realmente al alcance de nuestras manos, pues este regresa cuando una mujer presta atención, escuchando, contemplando y percibiendo el mundo que la rodea y actuando tal como ve actuar a las demás mujeres, con eficiencia, eficacia y sensibilidad. La ocasión de observar el comportamiento de las restantes mujeres que conservan los instintos intactos es esencial para recobrar el instinto. Al final, el hecho de prestar atención, observar y comportarse de una manera integral se convierte en una pauta con un ritmo determinado que se practica y se aprende hasta que vuelve a convertirse en automática. Si nuestra naturaleza salvaje ha sido herida por algo o por alguien, nos negamos a echarnos al suelo y morir, nos negamos a normalizar esta herida, recurrimos a nuestros instintos y hacemos lo que hay que hacer. La mujer salvaje es por naturaleza vehemente y talentosa, pero por consecuencia de su alejamiento de los instintos es también ingenua, está acostumbrada a la violencia y acepta sumisamente la extracción y la exterminación. Los amantes, las drogas, la bebida, el dinero, la fama y el poder no pueden reparar demasiado el daño que ha sufrido, pero sí puede hacerlo un gradual regreso a la vida instintiva. Para ello, una mujer necesita a una madre salvaje, suficientemente buena, ya que no saben quién está esperando convertirse en esta madre. La mujer salvaje se pregunta por qué razón la mujer tarda tanto en estar con ella, no simplemente algunas veces o cuando le interesa, sino de manera habitual. Si te esfuerzas en hacer algo que parezca la pena,
Es importante que te rodees de personas que apoyen inequívocamente tu labor. El hecho de tener presuntas amigas que sufren las mismas heridas, pero no experimentan el sincero deseo de curarse, es una trampa y un veneno. Esta clase de amigas suele animar a las demás a comportarse de manera escandalosa, fuera de sus ciclos naturales y sin la menor sincronía con la necesidad de sus almas. Una mujer fiera no puede permitirse el lujo de ser ingenua. Durante su regreso a la vida innata, tiene que contemplar los excesos con escepticismo y ser muy consciente del precio que estos suponen para el alma, la psique y el instinto. Como los lobeznos, nosotras nos aprendemos de memoria las trampas, cómo están hechas y cómo están colocadas. De esta manera conservamos la libertad. De todos modos, los instintos perdidos no retroceden sin dejar rastros y ecos sin sentimientos que nosotras podemos seguir para recuperarlos. Aunque una mujer se sienta oprimida por el puño de terciopelo de la corrección y la severidad, tanto si se encuentra a un paso de la destrucción a causa de los excesos, como si acaba de sumergirse en ellos, aún puede oír los susurros del dios salvaje que lleva en la sangre. Incluso en las graves circunstancias que se describen en las zapatillas rojas, los instintos heridos se pueden curar. Para enderezar todas estas situaciones, resucitamos una y otra vez la naturaleza salvaje, y cada vez el equilibrio se desplaza excesivamente en una o en otra dirección. Ya adivinaremos cuándo existen motivos de preocupación, pues, por regla general, el equilibrio ensancha nuestras vidas mientras que el desequilibrio las empañece. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es entender la vida, cualquier manifestación de vida, como un cuerpo viviente en sí mismo, que respira, renueva sus células, cambia de piel y se desembaraza de los materiales del desecho. Sería una estupidez pensar que nuestros cuerpos no producen materiales de desecho más de una vez cada 5 años. Sería necio creer que por el hecho de haber comido hoy, mañana no estaremos hambrientos. También sería estúpido creer que una vez resuelta una cuestión la habremos resuelto definitivamente y una vez aprendido una cosa siempre seremos conscientes de ella. No, la vida es un gran cuerpo que crece y disminuye en distintas zonas y distintos ritmos. Cuando nos comportamos como el cuerpo, trabajando con vistas al nuevo desarrollo, abriéndonos paso entre la mierda, respirando o descansando, estamos muy vivas y nos encontramos en el interior de los ciclos de la mujer salvaje. Si consiguiéramos comprender que nuestras tareas consisten en seguir realizando la tarea, nos sentiríamos mucho más orgullosas y estaríamos mucho más tranquilas. Es posible que, a veces, para conservar la alegría tengamos que luchar por ella, renovar nuestra fuerza y combatir a tope en la forma que consideramos más sagaz. Para preparar el asedio, puede que tengamos que prescindir de las comodidades durante algún tiempo. Podemos pasarnos, si no la mayoría de las cosas durante prolongados periodos del tiempo, podemos prescindir prácticamente de todo menos de nuestra alegría, de nuestras zapatillas hechas a mano. El verdadero milagro de la individualización y la recuperación de la mujer salvaje consiste en que todas iniciamos el proceso sin estar todavía preparadas, sin haber cobrado la suficiente fuerza y sin saber lo suficiente. Iniciamos un diálogo con los pensamientos y los sentimientos que nos cosquillean y retumban como truenos en nuestro interior. Contestamos sin haber aprendido el lenguaje, sin conocer todas las respuestas, sin saber exactamente con quién estamos hablando. Pero, como la loba que enseña a sus crías a cazar y a cuidar de sí misma, la mujer salvaje brota en nuestro interior y nosotras empezamos a hablar con su voz y asumimos su visión y sus valores. Ella nos enseña a enviar el mensaje de nuestro regreso a las que son como nosotras. Conozco a varias escritoras que tienen grabada esta leyenda sobre su escritorio. Una de ellas la lleva doblada dentro de un zapato. Pertenece a un poema de Charlie Simic y es la información más útil que se nos puede dar a todas. El que no sabe aullar no encontrará su manada. Si deseas recuperar a la mujer salvaje, no permitas que te capturen. Con los instintos bien aguzados, para no perder el equilibrio, salta donde quieras, aúlla a tu gusto, toma lo que haya, averigua todo lo que puedas, examínalo todo, contempla lo que puedas ver.
Baila con zapatillas rojas, pero cerciórate de que son las que tú has hecho a mano. Te aseguro que te convertirás en una mujer rebosante de vitalidad.